Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Cuentas Claras. El día de hoy vamos a continuar con un tema que hace 15 días nos ganó el tiempo y no pudimos terminar. Y estábamos hablando de la proporcionalidad y equidad en la ley de ICR. Y hoy lo titulamos segunda parte. Me vuelven a acompañar mis buenos amigos, el doctor Agustín López Barrón, el contador público, certificado de licenciado en Derecho, Luis Rodolfo Sendejas de la Torre. Les agradezco que me acompañen nuevamente el día de hoy. Y bueno, pues creo que Luis, tú eres la primera vez que nos acompañabas y viste que el tiempo se nos fue en forma rapidísima y siempre nos pasa esa situación. ¿Por qué? Porque creo que el programa no somos tanto tecnicismos, sino es una plática entre amigos y vamos exponiendo nuestros puntos de vista, de nuestro sentir y nuestro pensar, y ya cada quien toma, como dicen, agüita para su molino, ¿no? Entonces, creo que este tema de proporcionalidad y equidad, ya comentábamos en el programa anterior, ustedes amablemente, la base de la Constitución, lo que ya se ha manejado en la ley de impuestos sobre la renta, pero yo creo que todavía traemos bastante para decir sobre el mismo, hay tesis, hay jurisprudencia, pero creo que también nos lo estamos trayendo al presente, vamos a decirlo así, porque también por ahí ya están anunciando que quieren manejar nuevamente este tema de que paguen los que más ganan, ¿sí? Entonces, por eso también, los que más tienen, los que más ganan, ¿sí? Por eso es que lo estamos tomando este punto para ver cuál es el punto de vista de cada quien. Y no sé, sin más preámbulos, vamos de lleno. ¿Quién toma la palabra? Doctor. No, mi estimado, bueno, mira, más que nada es la parte relativa a la iniciativa que hay de modificación al artículo 16 constitucional, digo, 31 constitucional, Ajá. 31 fracción cuarta, en el cual le incorporan una parte del, no solamente la proporcionalidad y la equidad, sino también que se vaya grabando más al que más tiene, ¿sí? Entonces, de esta forma, recordemos que hay un antecedente de que el gobierno lo que pretende es de que paguen más los que más tienen en propiedades y en patrimonio. Yo no entiendo qué es lo que pretenden con ese impuesto, porque están afectando tanto al impuesto sobre la renta como a los demás impuestos al hablar de progresividad. Es el concepto que manejan en la iniciativa, la progresividad, porque la progresividad ya la tenemos en la tabla del impuesto sobre la renta. Y si nos vamos años atrás, en 1980, recordemos que había una tabla inclusive relativa a las personas morales que iba siendo progresiva también. Sin embargo, como ya todo el mundo por cuestión de la inflación caía en el rango más alto, pues decidieron eliminar y establecer nada más la tasa del impuesto sobre la renta. Yo no sé si en esta ocasión, con esa progresividad que tratan de incorporar, pues no les vaya a salir lo que pretenden al revés, porque pudiera venirse una ola de amparos en cuanto a la progresividad también que se maneja en cuanto al impuesto sobre la renta de las personas morales. Por otro lado, lo que pretenden con este concepto de progresividad es ahora sí que la corriente impositiva o la corriente taxativa que está a nivel de recomendaciones de la OCDE y a nivel de lo que existe en Latinoamérica. Ya ven que aquí hacemos todo lo que hacen nuestros vecinos del sur. Entonces parece que lo que pretenden es que paguen más los que más tienen, los que más capital tienen, porque hablan de que ese monto de personas es el 2% de México, los que tienen las cantidades, los que ganan más, pues son los que más pagan. A eso es a lo que se refiere. Es el impuesto a los ricos, el impuesto a los millonarios. Y como nosotros querías ver este tema, Agustín,
te veías Así es. afectado. Con razón te urgía ver este tema, te veías afectado en ese punto. Nos veríamos. Somos Qué ricos bueno, en amor. qué bueno que me puedo codear con gente de la realea, porque nosotros los humildes asalariados, Hoy, ya lo hoy, hablamos. hoy, Agustín, hoy. No, si ya lo estoy escuchando, se tira al cine. Ya lo hablábamos la semana pasada, perdón, hace 15 días, la sesión pasada, en cuanto a las consideraciones, por lo menos que yo comentaba de mi parte, que el impuesto sobre la renta es anticonstitucional y es violatorio. En primera instancia, en un análisis muy cuadrado, si ustedes gustan, de lo que dice la Constitución, que se ha argumentado sobre la progresividad de las personas físicas en esta tabla, en esta mecánica para el cálculo del impuesto. Es muy complicado no meternos en temas políticos y menos en esta fecha cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, el no hacerlo también significaría que estamos dejando gran parte del porqué de los supuestos cambios. Porque esto no tiene un contexto económico de desarrollo, de realmente buscar una inversión en el país. Esto realmente tiene tintes y trazas 100% políticas. En un gobierno que tenemos hoy día, donde su mecánica de funcionamiento es, y dicho por la autoridad, no por mí, es los pobres nos apoyan porque cuando necesitan saben que van a recibir una limosna, palabras más, palabras menos, ¿sí? Entonces, se nos olvida, al pueblo en general, se nos olvida o no tenemos en contexto que los gobiernos no son productores, no son generadores de riqueza, son administradores de la riqueza particular. Entonces, quien genera la riqueza, pues es el particular. El gobierno lo único que hace es recaudar parte de esa riqueza y distribuirla supuestamente y en términos constitucionales en un beneficio para todos los ciudadanos. ¿Y qué ha pasado en últimos años, no? Que esa riqueza no se reparte de forma equitativa, hablando de equidad, ¿sí? Ni pareja, muchísimo menos. Que pague más el que más tiene para que el que no tiene pueda recibir las miserias que el gobierno nos está dando. ¿Y qué está sucediendo en el pueblo mexicano? Nos estamos convirtiendo en mediocres y nos estamos convirtiendo en conformistas y en, término es fuerte, pero diría yo, hasta en limosneros. Estamos buscando una limosna. Esta progresividad que se habla en la ley, y lo veíamos en la sesión pasada en materia de salarios, que es inequitativa y desproporcional, y poníamos el ejemplo, una persona que gana 50 centavos más que una persona de salario mínimo va a pagar muchísimo más de impuesto. En el neto, en el que la cantidad líquida que se lleva el trabajador, por esos 50 centavos que gana de más de sueldo, puede recibir una cantidad bastante considerable menos en el líquido. Entonces, al hablar de esta reforma constitucional donde el famoso, y ya se había hablado hace algunos años en este impuesto de la riqueza, ¿no? Que es generar una carga adicional a aquellas personas que generan riqueza sobre los bienes, no tiene otro objetivo que seguir recaudando dinero para poder seguir dando los disque programas sociales que no tienen nada de sociales. Y es una manera de tener a una clientela cautiva, ¿sí? Es muy duro
ver algún comentario en redes sociales. Me ha tocado ver algunos mensajes en alguna discusión de grupos donde gente dice, es que ya te quiero ver cuando tengas 70 años y vayas por tu pensión. Perdón, pero mi pensión yo la estoy generando y la riqueza que los 4,000 pesos que me darían si tuviera yo 70 años, resulta que a final de cuentas yo la generé. Llevo algunos meses trabajando y contribuyendo al gasto público, ¿no? Nada más llevo cosas así de 30 y tantos años contribuyendo al gasto público. Entonces, lo preocupante de esto es esta maquiavélica idea de generar un ingreso progresivo a la gente que más tiene, porque no genera o no, no va a generar que la gente que más dinero tiene siga buscando la manera de no pagar impuestos, que esa es una realidad, ¿sí? ¿Por qué tanto se queja el gobierno hoy en día de que la gente que más tiene dinero paga menos impuestos? Bueno, porque es la gente que tiene la capacidad económica de contratar especialistas que ven los errores de redacción de la ley hecha por la autoridad para tener algún beneficio que no es violatorio de ley. O sea, y no me estoy justificando y decir que está bien hecho lo que ellos hacen. No. El problema es que la ley está mal hecha. Y como la ley está mal hecha, pues hay una oportunidad de tener un beneficio. El problema es que, como siempre, la clase media es la que está siendo aplastada y cada vez hay menos clase media. Hace algunos años, recuerdo, en mis años mozos, hace unos meses, las empresas a final del año te decían, invierte en activos para que no pagues tanto impuesto. Tan es así que se creó un impuesto al activo, recordarán ustedes, ¿no? O sea, ese impuesto al activo ya quedó sin efectos. Hubo cambios en la ley de impuestos sobre la renta, donde ahora los bienes, las propiedades, forman parte de la base para el cálculo del impuesto. Entonces, ¿qué pretende la autoridad al reformar una ley poniendo un impuesto progresivo para que entre más generes, más impuesto pagues? ¿Qué va a suceder? ¿Capitales golondrinos? ¿Voy a generar ingresos o voy a generar una riqueza que me voy a llevar a otra parte a invertirla para que me genere riqueza en otra parte donde no me carguen un extra de impuestos? ¿Sí? Porque en mi país me generan un extra de impuestos. Y en vez de generar más fuentes de trabajo, más fuentes de riqueza en México, estamos cerrándole la puerta a las inversiones de los propios mexicanos en México. Fíjate, una de las cosas que maneja la iniciativa, voy a tratar de decirla casi textualmente, es que hace énfasis en que las familias más ricas de México han sido beneficiadas con concesiones mineras, carreteras, televisivas y de telecomunicaciones, y que estos son mercados que caracterizan por su oligopolio o altamente concentrados, lo cual también es una causa de la acumulación de la riqueza. Y más o menos continúa diciendo que el 10% más rico de la población concentra cerca del 63% de los ingresos del país, mientras que solo el 1% más rico se queda con 39% del total de dichos ingresos, ¿sí? Y en ese sentido, la iniciativa destaca que cuando se habla de grandes fortunas, es común hacer referencia a personas u hogares que tienen como patrimonio por lo menos $1 millón, es decir, aproximadamente 20 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a más de 200 veces el umbral de ingresos para entrar al 1% más rico, ¿sí? En ese sentido, mientras que
0.2%, ahí sí vamos a hablar de los verdaderamente, ahora sí que el Consejo Coordinador Empresarial prácticamente, de la población posee más de $1 millón en el país. El 0.2% posee más de $1 millón en el país. Existen apenas 13 familias que, según la lista de Forbes de 2023, son propietarias de más de $1,000 millones, por lo menos en México. O sea, 13 familias. Entonces, con esto, pues lo que se pretende es tratar de cobrarle a ese segmento, tal vez de los que pasan de $1 millón, que tengan más de 20 millones de pesos. Creo que ahí va a ser el piso donde van a tasar. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Eso es lo más delicado. Si es por tus propiedades, si es al valor de quién, ¿sí? Porque una cosa es el valor de mercado y otra es el valor con el que lo tienes registrado en el catastro, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjate, acabas de decir unos datos muy fríos, muy duros, sí, en el sentido de el porcentaje que estás hablando de la población que maneja las grandes riquezas como ellos lo manejan, ¿no? Sí, esta iniciativa ahorita estaba buscando yo aquí en internet, ya la habían sacado también en 2018, no caminó, en el mismo tenor la sacó el PRD. Aquí Perdón dice, que te interrumpa, eso fue con lo que empezó el sexenio. así ¿Sí? es, así es. Era uno de los puntos con el que se manejaba por dónde iba a manejarse la disciplina tributaria y la política tributaria de México, por lo menos. Bueno, déjame les leo esta parte para que me den su punto de vista. Cuando habla de progresividad tributaria, en la exposición de motivos, dice, Samuelson 2002 refiere que hay 3 tipos de impuestos: proporcional, progresivo y regresivo. Un impuesto es proporcional cuando todos los contribuyentes pagan la misma proporción de su ingreso. Entonces, sigue diciendo, un impuesto es regresivo cuando grava en la misma intensidad a los que tienen mayor capacidad económica y a los que tienen menos, pero no obstante que la tasa es igual, la proporción del ingreso que paga la persona con menos recursos es mayor. Un ejemplo clarísimo es el IVA. Y dice, y la progresividad tributaria puede aplicarse al sistema tributario como un todo, o bien a las implicaciones de los impuestos individuales para tal sistema analizado en contexto, y se deduce del principio de equidad vertical. Dice, en esa proporción de mayor cuantía con la que cada contribuyente de renta superior aporta más ingresos al Estado para el financiamiento del gasto público. Consiste en aplicar un porcentaje impositivo mayor a medida que aumenta la base gravable. Entonces, se puede decir que la progresividad es la variación del impuesto pagado por unidad de base gravable. Es decir, mide el cambio de impuesto pagado por cambio unitario de la misma base, como lo establece el Poder Judicial. Y así la progresividad de la tarifa impuesto no se traduce solamente en el incremento de la alícuota al cambiar al renglón siguiente, sino también en que el aumento de aquella sea proporcional con el ingreso. Y aquí dice, en la aplicación del impuesto progresivo, no solo se paga una mayor cantidad de impuesto por el aumento del ingreso, sino que se paga una mayor proporción de ese ingreso. ¿Sí? Es lo que traía ahí como parte de toda la estructura, y manejan aquí una tabla, ¿sí? de ingresos, y está de punto cero, ¿sí? Y cuánto pagarían sobre cada ingreso, y la tasa máxima, aquí como viene proporcional, hablan que la máxima es un 16.3, ¿sí? De impuesto, y sacan un promedio en ese momento del 8.6, ¿sí? Entonces, ¿cómo la harían a proporcionar? O sea, y el cambio, como le dijiste al inicio, Agustín, sí, está exactamente pues, en el 31, fracción cuarta, al querer nada más adicionar esa pequeña palabrita que nos cambiaría toda la estructura del impuesto, ¿sí? A decir de manera proporcional, equitativa y progresiva que dispongan las leyes. ¿Sí? Entonces, eh, no sé, también lo decías ahorita tú, Luis, pues no creo que se vayan a quedar con los brazos cruzados los 10 que dice Agustín.
y decir, pues aquí lo dejo y quítenme lo que quieran y yo mantengo al pueblo. Sí, porque lo decías tú también ahorita, lamentablemente tienen que hablar de muchas situaciones también crudas. Genera empleos, sí, lo que siempre se ha discutido, se ha peleado, genera empleos para que todo siga funcionando y todo siga girando. Recuerden que también tenemos años donde decían que todo lo iban a cambiar a un mayor IVA, un menor ICR, para que todo el mundo pagara parejo, ¿sí? Que es lo que aquí dice también. Entonces te digo, aquí nos vuelven a aventar el buscapiés. Estamos, como lo dijeron, a un año de año electoral. Todo muy difícil. Al menos que quieran vender la idea de que van a pagar ahora sí menos impuestos, van a ganar más y por eso ya van a ser felices y vamos a vivir contentos toda la vida. No sé, o sea, es un punto muy crítico, ¿no? Vamos, tenemos el problema precisamente de los términos de progresivo y proporcional. Si es progresivo, no es proporcional. De entrada, ¿no? Lo progresivo no es proporcional. Yo recuerdo con la presidencia de Vicente Fox que se lo tragaron en vida. Déjame nada más interrumpo tantito. Adelante. Porque aquí nos dice Jonathan que si podemos saludar a su tía Marisol Domínguez, que lleva casi 23 o 24 días hospitalizada porque intentó hacer un flan en horno y quemó su casa. Pues que se recupere pronto, Jonathan. Sí, lo saludamos y que le eche ganas, que le eche ganas. Saludos a doña Marisol. Un abrazo. Gracias. Los mejores deseos. Y que se recupere. Comentaba yo que cuando Vicente Fox tomó la presidencia hizo una propuesta de aumentar el IVA, y es más, no era aumentar el IVA, era gravar a través del IVA algunos productos que actualmente no causan IVA, ¿no? Medicamentos, productos de primera necesidad en primera enajenación, ¿no? Pero disminuir el ISR de los asalariados. Yo recuerdo, en ese entonces daba yo clase en la universidad y yo les preguntaba a mis alumnos, ¿ustedes consideran que es ecuánime, es justa esa medida? La mayoría, como todos, dijeron no, no se vale, que graben medicinas, la gente que no tiene va a tener que pagar, la gente que no tiene va a tener que pagar IVA sobre algunos productos, carnes rojas, vegetales en primera. Dice, sí, ok. Mi análisis iba en el sentido de, ok, vas a grabar eso, que es el 16% de esos productos, pero te van a disminuir un 15%, que era más o menos la propuesta, bajar del 35 al 20%, el ISR. Pero resulta que en México, y ese tema no lo tocamos, tenemos generadores de riqueza que no pagan impuestos y que generan bastante riqueza. Todo el comercio ilegal que por ser socialmente, políticamente y socialmente correctos le hablamos de comercio informal, no es comercio informal, resulta que es bastante formal, bastante organizado, sí, pero bastante. Es ilegal. Sí, no están mejor organizados que los legales. Los que están organizados, que los que tienen control interno. Sí, 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 sí. Entonces, los que están afiliados a la Cámara. Fácil, ¿no? Están más organizados que Coparmex y me van a correr de Coparmex por andar hablando. Ya, por eso ya me quedé sin pelo, ¿ya ven? Ya ven. Entonces, esa propuesta, lo que te decía es, aumenta el IVA y disminuye el ISR. Y a la hora que yo les proponía este análisis a los estudiantes, le decía, nada más ponte a pensar cuánto es el aumento del 16% y la reducción del 15%. ¿Cuánto de lo que consumes hoy en día realmente está exento de IVA?
Muy poco, y cada día es menos, porque cada día es más complicado comprar un kilo de huevos, un kilo de carne, ¿no? Entonces, ya está carísima además. Sin embargo, si tú le bajas el 15% al 100% de tus ingresos y le aumentas el 16% a una tercera parte de tus gastos, creo que proporcionalmente, aquí sí hablando de proporcionalidad, era más conveniente. Tomando en consideración que la gente que trabaja supuestamente está afiliada a un sistema de seguridad social que debiera, entre comillas, subrayado en negrillas y con fluorescente, debiera ser proporcionados los medicamentos a dichos trabajadores a través de ese sistema de seguridad social, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social, ¿sí? Que no se cumpla es problema del gobierno, no problema del contribuyente. ¿Quiénes son los que no pagan impuesto? Pues el comercio informal, pero tienen además el beneficio de no pagar IVA. Y ellos sí tienen que ir a comprar sus medicinas a la farmacia cuando no pagan impuestos. Pero entonces porque nos conviene, porque así le conviene a la autoridad, porque no queremos meternos con el pobre pueblo trabajador que con trabajo se gana el pan día a día, volteamos hacia las empresas que además tenemos cautivas y que es más fácil fiscalizar. Y vamos a aumentarle el impuesto a estas empresas. El problema con ese impuesto progresivo es que aquellos que tienen los grandes capitales no les va a hacer tanta mella porque, insisto, platicando con alguno, dice, lo más que puede pasar es que yo saque mi capital en el momento que yo vea que van a poner el impuesto, me voy, saco mi capital. Y ellos sí se pueden cambiar de un día para otro, no nada más de casa, se pueden cambiar de país de un día para otro, para eso tienen el capital. Pero ¿qué pasa con las empresas establecidas que sí generan un nivel interesante de ingresos, que no es una persona, no es una familia, es una empresa que está conformada por 5, 10, 50, 100 inversionistas, que no va a generar los miles de millones de pesos de los que se hablan en ese 0.02%, pero que sin embargo sí genera un ingreso importante para el país. Se va una de estas empresas y ¿cuántos miles de empleos se cancelan? Y esa parte creo que no la estamos analizando. Sí, fíjate, coincido y hoy quiero recordar alguna vez cuando estaba en la facultad dando clases, hablábamos de la filosofía de los impuestos, Ana, que tiene que ver la filosofía con los impuestos, pero realmente debemos de entender cuál es la filosofía de cada uno de los impuestos. Y quiero empezar por la iniciativa, por la forma en que está redactada y la forma como la están transmitiendo a la población. Porque en la exposición de motivos habla de que en una comparativa que se presenta se destaca que la recaudación de impuestos sobre la propiedad, estamos hablando, ¿cuáles son los impuestos a la propiedad que tenemos en México? ¿El predial? Nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿El impuesto por la venta o adquisición de un bien? No, Pero pero es ahí, a la ¿no? venta. Es a la venta, pero a la propiedad solamente existe el predial. ¿El predial? Otro impuesto que había a la propiedad, que lo derogaron, pero que sigue existiendo de otra forma, era la tenencia. Porque era por tener un carro, tenías que pagar impuestos. El único país en el mundo, pero bueno. Perdón, Agustín, la interrupción. Que recordemos que ese impuesto, el fundamento legal, y por eso se generó el cambio, es porque en 1969
se puso 68, el ¿no? impuesto 68, No, se fue puso el impuesto Fue por los Juegos Olímpicos. por los del 68, sí es Ajá, cierto. así es. Me fui con las Olimpiadas del 70, pero fue por el 68. Entonces pusieron el impuesto a la tenencia supuestamente para obtener ingresos para poder organizar los Juegos del 68. Y se quedó. Aguantó, ¿no? Aguantó un buen. Bueno, en el 66 establecieron ese impuesto a la tenencia de los coches, cuando no todas las familias tenían acceso a un coche en México, y entonces se consideraba como un impuesto a lujo que pudiéramos tener. Pero bueno, esos fueron otros tiempos, pero se mantuvo, como tú dices. Y entonces ahora lo que dicen en esta iniciativa de la progresividad es de que los impuestos sobre la propiedad en México son extremadamente bajos, mientras que en países como en Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá, los impuestos a la propiedad representan más del 10% del total de los ingresos. ¿Me permiten, Agustín? Sí. Hablando, digo, desconozco Corea del Sur, pero no he tenido ni la suerte de visitarlos. No sé cómo está el impuesto de propiedad en Corea del Sur. Sí. Pero de Estados Unidos, el impuesto a la propiedad varía de estado en estado y de ciudad en ciudad. No. ¿Sí? Entonces, yo les puedo decir, en Texas, aproximadamente el impuesto de propiedad es el 3% del valor registrado de la propiedad. Y ese 3% además no es parejo al impuesto a la propiedad. Porque ese impuesto, ese 3% que es 2.91, no 2.93, digo, aquí en el Valle de Texas cambia de Hidalgo, Texas, McAllen, Texas, Mission, Texas, cambia. Así de drástico es, de una cuadra al otro te puede cambiar el impuesto a la propiedad. Pero la parte más alta del impuesto a la propiedad de Texas es el impuesto de educación. Porque para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de analizar este punto, Claro. Las escuelas públicas hasta el high school, equivalente a preparatoria, son gratuitas en Estados Unidos. Gratuitas, entre comillas, porque te cargan un impuesto en tu propiedad para pagar esas escuelas. Y por eso hay distritos escolares. Y no hay sindicatos. Y no hay sindicatos. ¿Sí? Y para abonar un poquito más, resulta ser que a las escuelas les dan una aportación por cada día de asistencia del alumno. Por eso a las escuelas les importa que los alumnos no falten. Entonces, hablar del impuesto de propiedad en Estados Unidos, creo que no hay una fundamentación para compararlo con el impuesto de propiedad en México, porque si quitamos el impuesto de educación, estás pagando menos del 1% del valor de tu casa, el impuesto de propiedad directo. Si hablamos en términos beisbolísticos, te aventé la rolita para que la levantaras así. Esa fue la idea. Y qué bueno que la tomaste, porque precisamente empiezan hablando de progresividad y luego se van a un impuesto a la propiedad, que es un impuesto real, ¿sí? Es un impuesto sobre algo que existe, como lo es el impuesto a la importación, son impuestos reales, ¿sí? Que además, perdón, Agustín, hablando de progresividad, el impuesto a la propiedad en Estados Unidos no es progresivo. No. Es la misma tasa sobre el valor del bien. O sea, claro que si tú tienes una casa de $60,000, pagas el 3% de 60,000. Si tienes una casa de $1,000,000, pagas el 3% sobre $1,000,000. Y la parte que no te dicen es que, por ejemplo, si tú tienes hijos, te hacen un descuento, ¿no? Sí. Y que para aquellas personas que cumplieron 60 años de edad, los eximen del pago del impuesto de educación. Sí, y aquí lo que veo precisamente es la falta de visión de lo que pretenden con ese impuesto a la progresividad o crear esos impuestos a la progresividad.
porque ya después empiezan a decir, oye, en México 2 de cada 100 pesos conforman los ingresos que hay sobre este tipo de impuestos, pero son impuestos municipales. Y luego siguen hablando ahí, dicen, entre estos impuestos destacan el de tenencia de automóviles y el impuesto predial, cuando ya no existe ni la tenencia, y lo tenemos en una iniciativa. Entonces, ¿quién lo hizo? Y ahora, en palabras de la misma iniciativa, así ya se van a la parte conceptual. Y en la parte conceptual de progresividad tributaria, se refiere a que las personas o empresas que tengan una mayor capacidad económica o capacidad de pago, que es lo mismo, deberían pagar un porcentaje mayor de impuestos. Cosa que yo no entiendo, porque si hay un impuesto sobre la renta, es sobre la modificación patrimonial positiva que tenga. Así pues, en un sistema tributario, continúan diciendo, el Estado busca que mientras mayor sea el porcentaje de la riqueza, ya entra otro concepto en esto, la riqueza o ingreso del agente económico, deberá ser mayor la aportación de impuestos y otros ingresos públicos y menor será la proporción del dinero público que se les destine en forma de bienes y servicios públicos o transferencias gubernamentales. Hicieron una mezcla en la sesión pasada que tuvimos la oportunidad de conversar. Hablamos del nacimiento del subsidio al salario, que si tú recuerdas, recibía más subsidio el que menos prestaciones de seguridad, no de seguridad social, prestaciones sociales recibía de una empresa. Así fue como se originó el subsidio al salario en México en 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que era el gran logro y era una idea que habían traído de Francia para poder atenuar la pobreza y mejorar el ingreso de los trabajadores. Pero entonces, volviendo con esto, están hablando de progresividad, pero no están hablando de la regresividad. Hace un momento, Juan José comentaba atinadamente de que había impuestos progresivos y había impuestos regresivos. Tal vez para muchos de los que están escuchándonos, que no están dentro de la temática impositiva, van a decir, bueno, ¿qué es progresivo y qué es regresivo? El progresivo es que paga más el que más gana, el que más recursos está obteniendo. Progresivamente está pagando más impuestos. Y el impuesto regresivo es el que resulta más oneroso para el que menos tiene. Y tenemos un ejemplo clarísimo de un impuesto que puede resultar, no que puede resultar, que es regresivo en un momento dado, y es el impuesto al valor agregado. Sí, Agustín, nada más yo te pediría, precisamente para esas personas que no manejan estos temas, es ¿por qué es regresivo el IVA? Aquí es a lo que En voy. pesos y centavos. Así, tratando de ponértelo. Por ejemplo, resulta que tú y yo, pues ponle que compremos de insumos para la casa 10,000 pesos, porque es lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero a lo mejor esos 10,000 pesos respecto de un ingreso de 50,000 que percibimos al mes, resulta ser la quinta parte. Pero para un trabajador que gana, otra persona que gana el 20,000 pesos, pues resulta que es el 50%, y entonces el impuesto resulta que es exactamente igual para ambos, ¿sí? Pagamos el mismo impuesto, pero porcentualmente representa una mayor cantidad para la persona que gana 20,000 pesos que para el que gana 50,000 pesos. Ahí es donde la regresividad. Permíteme poner otro ejemplo, Agustín. A ver, si tú ganas 50,000 pesos al mes y yo gano 20,000 pesos al mes y los dos compramos, vamos, una sumadora para poder realizar nuestro trabajo, ¿sí? Una computadora. La sumadora cuesta 500 pesos y genera el 16% del IVA. Es regresivo porque tú vas a pagar el 16% de 500, pero ganas 50. Entonces,
el desgaste económico para ti no es tan oneroso como el 16% de 500 pesos para una persona que gana 8,000 pesos al mes. O 5,000. O 5,000. Y Por eso se llaman regresivos, ¿no? O sea, sí, resultan más. Y agrega un impuesto que está disfrazado en la economía, que pues en este momento tenemos un tipo de cambio excelente. Hoy amanecimos como a 16.50, creo. Pero tenemos una inflación que independientemente de las cifras que nos manejan oficiales, pues la mejor indicador económico lo tienen las amas de casa cuando van a hacer el mandado y dicen, ya no me alcanza, y tú te preguntas, ¿y por qué ya no te alcanza? ¿Dónde estás dejando el dinero? Déjame nada más hacer una corrección en eso, Agustín. Sí. No es las amas de casa que van al mandado. Yo digo en mis pláticas, los que van al mandado, ¿sí? Somos nosotros. Nosotros. Es parejo, te digo, yo siempre tomaba eso como ejemplo y lo he seguido tomando. Quien va cada semana a comprar mandado, ve los efectos de la inflación, clarito. Mira, Dice, traigo menos cosas y me gasté lo mismo que la semana pasada. José, hace poquito subieron en redes sociales Facebook, los famosos memes, un análisis de 5 o 6 productos en 2018, con la entrada del gobierno, así, en los mismos productos al 2022 era. Cuando en 2018 el costo de esos 5 productos era 250 pesos, para 2022 era 460 pesos. ¿Cuánto es la inflación? ¿El 100%? Un Aunque 90. la cifra oficial me diga que es el 9.5, el 4.5. ¿De qué me sirve un tipo de cambio de 17.10, 17.50? Si no voy a ir a comprar a McAllen, porque no me alcanza para comprar el kilo de huevos y el kilo de carne en Reynosa. ¿Sí? Lo pongo en la ciudad en la que yo vivo. Yo vivo en frontera. Y dices, ay, ahora que el dólar está tan barato, has de ir a comprar más. No, compro menos. ¿Sí? Voy menos a McAllen. ¿Por qué? Porque no me alcanza el líquido, ¿sí? O sea, el efectivo. Sí. Ahora, y permítanme, en este análisis impositivo, ya que nos metimos a temas de moneda, ¿por qué el dólar está tan barato? El superpeso, la economía mexicana de verdad que está fuerte. Échale porras. No, vamos a la realidad. Todo es lo mismo, la ley de la oferta y la demanda. Claro. ¿Sí? ¿Por qué el dólar está tan barato? Porque hay mucha oferta, poca demanda. ¿Por qué hay mucha oferta? Porque las remesas de los connacionales siguen entrando, porque seguimos exportando, ¿sí? O sea, vendiendo productos a lo loco, pero no estamos produciendo. O sea, no hay gente que vaya a la casa de cambio a pedir $1,000 porque me voy a ir de vacaciones. Entonces, no hay dinero para irte de vacaciones, no pides dólares. Hay mucho dólar en el mercado, hay mucha oferta, baja el precio, ¿no? Entonces, tener un peso tan fuerte con estas condiciones en las que vivimos hoy en día no es garantía de una economía sana. No. Está hablando de No, un porque serio nos problema puede de economía. explotar, ¿eh? Nos va a reventar en un año. Sí. Nos va a Sí, reventar en el año. mira, 2 puntos. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, si mi memoria no me falla, ¿sí? El dólar se tenía que haber ido a 24 pesos. ¿Sí? Por todos los factores, no se fue. ¿Sí? Cuando el primer aumento a los salarios mínimos, ese extraordinario aumento, ¿sí? Los analistas y todos decían, es que no necesitas un aumento, no me acuerdo cuánto fue el primero, el 25%. ¿Sí? 22%. De verdad, un 22%. No necesitas un 22%.
Tú necesitas, para que no haya ese rebote que acabas de mencionar precisamente, ¿sí? Necesitas subir de 80 pesos a 500 para que todo se estabilice. Lo único que haces al subir un 25 es que subes todo. Y es una cadena que tú lo acabas de aumentar el mínimo, al día siguiente ya está pulverizado. Entonces digo, son factores que muchas veces no analizamos o no entendemos, ¿sí? Sino que decimos, es que ya gano, yo voy a ganar más, pero vas a gastar más de lo que te van a aumentar. Digo, ese 25 al día siguiente quedó pulverizado. Ese 25 al día siguiente Digo, ese representa 22, un perdón. 35% menos. ¿Y por qué? El análisis es relativamente sencillo. Vamos, le aumentas el 25% a todos los que ganan salario mínimo y por ende todos los que estaban en ese margen tienen que ganar más. Entonces, la compañía que distribuye el gas le tiene que pagar más al chofer Todos que los costos distribuye el gas. operativos. ¿Sí? La compañía que hace las tortillas le tiene que pagar más al señor que hace las tortillas o a la señora que hace las tortillas. Todo le tengo que pagar más. A final de cuentas, ¿quién absorbe ese aumento de salarios? El precio del producto. Y no me aumenta un producto, me aumentan todos los productos. Entonces, si yo le sumo 25% a todos los productos, que además no es un 25% al salario mínimo, porque no se nos olvide que viene en la ley mexicana, es de los pocos países que tenemos prestaciones obligatorias adicionales al salario. Vacaciones con prima vacacional, aguinaldo, ¿sí? Esas son tres prestaciones obligatorias. PTU, son la El tercera. reparto de la PTU, ¿sí? Entonces, no te aumenta el 25% de la PTU, perdón, del salario mínimo. Te aumenta el 25% del salario más todas las prestaciones, más el tiempo extra, más los días festivos, más lo que gustes y mandes. Por supuesto, te aumenta la tasa impositiva de las cuotas de seguridad social. Hablas de seguro social, hablas de Infonavit. Impuestos locales. Impuestos locales sobre nóminas, que ahí tenemos un tema para alguna otra plática, lo que está sucediendo en algunas entidades estatales con los requerimientos sobre el impuesto sobre nóminas, sería un buen tema. Entonces, el rebote de ese aumento no es el 25, es el 35-40%. De y a inicio. final de cuentas, de inicio, sí. Y a final de cuentas, ¿quién absorbe eso? Otra vez el último consumidor. Por eso estamos hablando de un incremento del 200% de inflación en 2 años. Porque es un 25% de salarios, más todas las prestaciones, más toda la tasa impositiva. Y no olvidemos que este año aumentó el seguro social en un 1%, con otra tabla progresiva, ¿sí? Que es un absurdo, la tabla progresiva que emitió la autoridad para el cálculo del impuesto en cesantía. ¿Eh? Habla de salarios mínimos y veces Sí, que está suma. desfasado. Cuando ya la UMA está muy por abajo del salario mínimo, entonces ya no hay un marco de referencia. Pero... Y fíjate, complementando un poco lo tuyo, Luis, lo que estás mencionando, Agustín, yo creo que también va a estar de acuerdo. Ahora, hablamos de aumento a salarios mínimos, ¿sí? Anteriormente, aumentaban los mínimos y aumentaban los sueldos, vamos a decirlo así, en la proporción, era parejo. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Resulta que también esa brecha ya está muy corta, ¿sí? Sí. O sea, ¿qué hicieron muchos patrones? No hay problema, ok, les damos el 25, pero nomás a lo del mínimo. De ahí en más, no tengo obligación a nadie. ¿Por qué? Porque también tenemos ahí publicada una tabla de salarios mínimos profesionales que pues nomás está publicada. Pero deja, Juan José, tú checas la tabla de salarios mínimos profesionales y perdón, pero ahora no tiene caso que yo estudie una carrera técnica, me convierta en maestro de ningún oficio porque gano exactamente lo mismo que el aprendiz.
Nuevamente, un ejemplo sencillo. Gana lo mismo un aprendiz de albañil que un maestro de albañil. Gana lo mismo una trabajadora de departamento de intendencia que una enfermera calificada. Gana lo mismo. Entonces, que, digo, ¿qué si te estamos pones a analizar, generando en México? Y ese es el impuesto más caro que se nos está cargando en México. El impuesto de la mediocridad. Ese es el impuesto más caro que estamos pagando. El impuesto a la mediocridad. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué estudio? Es carísimo. Mira, otro parámetro que está muy acorde con el tipo de cambio, y lo mencionaba el presidente, no es algo que yo esté inventando. Él decía, tenemos que el dólar debe estar a la par de 1 litro de gasolina o de 1 kilo de tortillas. Y díganme ahorita si el tipo de cambio está a la par de eso. Entonces, ¿dónde está la diferencia? fíjate que tocaste un punto muy interesante, Agustín. Sí, déjate digo por qué. Sí, todo el mundo le echaba la culpa al tipo de cambio. Sí, pero ese es uno de los factores para el precio de la gasolina. ¿Sí? Supone que también, si baja el dólar, debe bajar la gasolina. Pero no me recuerdo cuáles otros son los dos factores que tienen que ver con ese precio. Y acuérdate que también eliminaron el subsidio del IEPS. Entonces, por eso la gasolina no va a bajar. ¿Sí? Entonces, ¿Y por o sea, qué eliminaron el subsidio al IEPS? son factores que mucha gente desconoce. ¿Sí? Pero ¿por qué eliminaron el subsidio al IEPS? Porque ya no había dinero para sacar el subsidio al IEPS. Entonces te digo, ¿por qué no bajan la gasolina? Porque Sí. ahorita podemos decir que a lo mejor sí está en su precio real. Porque resulta que es muy cara importar la gasolina, porque no la... Porque somos importadores de gasolina, somos exportadores de crudo, Déjame ni decirte, siquiera de la mejor calidad. pero E crudo, hay importamos productos refinados. Tenemos una gasolina, una refinadora que fue inaugurado el edificio principal hace un año. Un barril de petróleo no se ha refinado. Compramos una planta refinadora y se quemó. en Texas Y se quemó. y que además estaba en pérdidas, ¿no? Traía pérdidas. Entonces, lo que nos prometieron, y no voy a hablar mal de nadie, pero a mí me lo prometieron. No va a haber gasolinazos. La gasolina en frontera estaba en 16.90 hace 2 años. Está en 19 pesos el día de hoy. ¿No hay gasolinazos? En frontera. ¿Qué me conviene? Ir a cargar gasolina a McAllen. Está más barata y el dólar más barato. Y dicen que la gasolina más limpia. Mira, mucha gente dice que soy malinchista y todo. No es sangronada. Rinde más la gasolina. ¿Será porque allá los galones sí son de galón y los litros no Para son de empezar. litro en México? Para empezar, ¿se evapora menos? Yo no soy químico para decir si se evapora menos o Pero no. sientes el carro. El carro lo sientes mejor y te rinde más. Y esa es una realidad. Y voy a kilómetros por litro. Punto. Mira, y otro de los puntos del tipo de cambio bajo que tenemos en este momento, al que más perjudica es al sector exportador. Tan fácil como es. Entonces, por eso también tenemos la economía como la tenemos. Y aquellos que cotizamos en dólares. ¿Qué partida le da a aquellas empresas que giran alrededor de la industria maquiladora donde la costumbre es cotizar en dólares? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo cotizar $1,000 de 20 pesos que $1,000 de 17. Ya le perdiste un buen porcentaje a tu ingreso. Y deja de eso, tu presupuesto que estaba en 20 pesos. Sí. De ingresos.
Sí. Ahí es donde se va a reflejar la pérdida. Y me aumentaron los sueldos, y me aumentaron las prestaciones, y me aumentó los servicios, y me aumentaron los costos en términos generales, y mis ingresos bajaron. Les mando saludos a Ana Beatriz, a ambos. Saludos, Tichi. Oye, pero... A ver, Tichi, ¿cuándo hablas por teléfono? No nada más mandas saludos. Exactamente, es lo mismo que le decimos. Saludos a Durango. Fíjate, siguiendo el comentario, ¿cómo afecta todo esto? Y luego, en la plática anterior que sostuvimos, hablamos de la UMA contra los salarios mínimos, y tal vez vamos a tener que dejarlo para el Sí, porque ya se nos volvió a ir el tiempo. No dura 2 horas. Yo siento que van como 10 minutos. Oye, no, pero los impactos en el Seguro Social, y lo quiero dejar como preámbulo para el siguiente, porque acá mi querido Luis Rodolfo es especialista en Seguro Social, y el impacto que hay también en este desfase de la unidad de medida y actualización contra los salarios mínimos, ¿a quién está beneficiando? Al Seguro Social. 2, la carga tributaria del Seguro Social es un organismo que es tripartito, que es trabajadores, gobierno y empresarios. La carga más fuerte está en este momento para el empresario. Todos esos puntos tenemos que analizarlos también, porque de alguna forma generan inestabilidad. O sea, sí hay alegría porque, oye, hay algunos beneficios para los trabajadores, entre comillas, porque, como decías en el programa anterior, los servicios médicos siguen exactamente igual o peor porque no hay medicina. No, O sea, peor. insumos. Entonces, todo eso tenemos también que revisarlo. Y como parte del cierre y retomando el impuesto a la mediocridad que comenta Luis Rodolfo, pues resulta mal si ponemos en una balanza el pensar contra el sentir. Creo que en este momento las decisiones que está tomando la sociedad mexicana está contrapuesto el pensar contra el sentir. El pensar es evaluar, es analizar, es ver a futuro con bases reales, y el sentir son más que nada emociones y sentimientos, resentimientos que van al estómago, son emociones que tratan de aflorar, como si estuviéramos en un estadio de fútbol, porque en eso se ha convertido precisamente la política en México. Y entonces estas situaciones, precisamente, si contraponemos el pensar contra el pensar nos haría llegar a un objetivo ideal o idóneo para la sociedad, pero el sentir lo único que provoca es radicalizar y polarizar, y de alguna forma no tenemos resultados ninguna de las partes. Y eso va en contra de nuestra sociedad. Con eso cerraría, Juan José. Por mi parte, para terminar este tema, que ya tenemos 2 programas con él, yo considero que los impuestos en México no son proporcionales, son inequitativos. Y esta reforma que pretenden de un impuesto a la riqueza, así como viene planteada, no va a generar nada positivo. Me da mucho la impresión que es otra venta de producto afuera del mercado, donde te gritan, vamos a grabar la riqueza para que paguen los que más tienen, vota por mí, cuando esa no es la intención ni de los impuestos, ni tendría que ver este resentimiento mal encausado en una historia de México, que además es una falacia la historia de México, ¿sí? Y que también sería bien interesante que en un momento, aunque no soy historiador, sí poder analizar la situación actual del México actual en base a la historia y todo lo que nos han vendido durante tantos años. Seguir empobreciendo al pueblo de México bajo el concepto de pobrecitos,
Yo creo que, insisto, es el impuesto a la mediocridad, el impuesto más caro que estamos pagando como país. Y déjame decirte que esto está condenado al fracaso. Hemos tenido dos experiencias en la historia reciente y estamos hablando de dos impuestos que fueron quitados por inconstitucionales. Y estoy hablando del impuesto al activo, el 2%. Estamos hablando el IVA a los artículos de lujo, también fue quitado. Y esto es algo similar. Entonces, si no aprendemos de la historia, no sé qué estamos viendo hacia el futuro. Y eso es lo primero que tendríamos que ver. Hay un programa también en Facebook que habla de historia, que dice quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase de muchos historiadores y desgraciadamente no conocemos nuestra historia ni como país, ni como autoridades, ni nuestra historia impositiva, como para hacer ese análisis han intentado grabar la riqueza muchas veces y no se ha podido porque es anticonstitucional. Resulta que quien tiene los elementos para defenderse a través de la corte y con todos los elementos, pues es la gente que tiene el dinero para pagar. Las 10 familias que dijo Agustín. Las 10 hormigas que tienen, sí, que dijo Agustín, el 0.2% que tienen el dinero para contratar a los especialistas y poderse defender como debe ser. El resto del pueblo, que Dios nos agarre confesados. ¿Sí? Esa frase que acabas de mencionar es de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y está escrita a la entrada del bloque número 4 del campo de concentración de Auschwitz. En Birkenau. Auschwitz y Birkenau. Exactamente. Entonces, imagínense nada más, tenemos que revisar y la verdad esto es un programa que invita a la reflexión y ojalá nos dieran legisladores que están para legislar, para revisar las leyes que existen. Por lo menos nosotros estamos aquí en la parte impositiva, pero creo que estamos dispuestos a participar con ellos para ver un mejor México, en pocas palabras. Y retomando esta parte, Agustín, de los legisladores que tenemos, mientras no tengamos el valor para modificar las reglas que existen desde hace más de 100 años, donde decía que para ser legislador tendrías que ser nada más mexicano sin importar el grado de estudios, pero estamos hablando de un país donde el 95% de la población era analfabeta. Sí. ¿Sí? Hoy en día, que México ha demostrado que tiene gente con la capacidad para estar dentro de los mejores del mundo al nivel que ustedes me digan. Tenemos ejemplos, tenemos la especialista, la chavita esta que está en la NASA, tenemos matemáticos, tenemos químicos, el área que quieran, los mexicanos hemos demostrado que podemos. Mientras no nos empecemos a exigir que nuestras autoridades tengan la capacidad profesional para poder participar y sigamos diciendo que con que sepan leer y escribir es suficiente, vamos a seguir igual en francés se dice jodidos. Bueno, déjenme interrumpirlos, tengo que interrumpirlos porque ya nos colgamos bastante con el programa, pero nada, para terminar de reforzar lo que dijiste, Luis, no, para que vean que no tenemos nada más fuga de capitales, acuerden que también hay fuga de cerebros. ¿Sí? Y lo sabemos. Esa frase que acaba de decir Luis, ¿sabes quién la repetía? Y nada más como breviario cultural, Emilio Azcárraga mismo. Así es. México es un país de jodidos. Sí, y está anotado. Y yo he leído en muchos lados que si el ingenio que tenemos lo usáramos para otras cosas, seríamos una superpotencia. Les agradezco, nos vemos dentro de 15 días, ¿sí? Creo que todavía tenemos mucho que discutir sobre estos puntos. Entonces les agradezco, nos vemos dentro de 15 días. Amigos que nos siguieron por la transmisión de Facebook, buenas noches, se despide su amigo Juan José Rosado.
Y mis Rodolfo buenas noches, Cerdejas, Agustín. mil gracias. Buenas Agustín noches. López. de verdad, Gracias. Gracias. Hasta luego. Listo. Sigue grabando. Es el tercera